Chicos, buenas tardes. Bueno, lo de hoy no es una clase, sino que es una presentación de una guía que hemos ido armando a través de las últimas clases que hemos tenido y de una guía previa que habíamos armado. Generamos un contenido que nos va a ayudar a repasar o consultar algunos índices y algunas dosis en pediatría, que muchas veces son cosas que no estamos acostumbrados a usar o usamos poco. Bueno, lo vamos a presentar hoy. Hay muchas de las tablas que no las pusimos en la presentación porque son engorrosas, por ejemplo, las dosis de los antibióticos, es ir y buscarlo un minuto en la guía, pero no sirve de nada, creo yo, repasarlo ahora de cada uno de los antibióticos, por ejemplo, como muchas otras cosas. Pero sí vamos a repasar algunos temas principales. Antes de arrancar con cada una de las tablas, vamos a repasar algunas consideraciones de pediatría. Tenemos en esta guía las referencias para tener en cuenta para cada edad, los signos vitales, el peso, la talla, cuáles son los factores que van a condicionar el uso de los dispositivos y las dosis de la droga. Recordemos que hay fórmulas para cada uno de estos índices. En cuanto al peso, para los lactantes, la edad en meses divididos más 4 kilos nos va a estimar el peso. De los 1 a los 10 años, la edad más 4 por 2 kilos es el peso. Y mayores de 10 años, edad por 3,3. Una reglita que todos conocemos es que el niño a los 4 o 5 meses, generalmente decimos hasta los 6 meses, duplica el peso, lo triplica al año, lo cuadriplica a los 2 años y tiene la mitad de un peso adulto a los 8 años. Para la presión arterial también tenemos la guía de referencia con los signos vitales, pero recordar que la sistólica en los mayores de un año lo podemos calcular como 80 más la edad de años por 2. Para repasar, neonato, acordemos que es hasta los 28 días, lactante hasta los 12 meses es menor y mayor de 12 meses hasta los 2 años mayor. Preescolar de los 2 años hasta los 6 años y escolar de los 6 años hasta los 10 en las niñas y a los 12 en los niños. Algo que es algo sencillo, pero hay que recordar, la temperatura de quirófano que deberíamos tener para cada uno de estos pacientes, para los recién nacidos y lactantes, 26 grados y medio, hasta los 6 meses 25 grados y medio y hasta los 2 años 24 años y medio. Vamos a recordar unas cositas de la pérdida de temperatura por conducción, por convección y por radiación que tienen los pediátricos, sobre todo por la piel, hace que sea fundamental mantener la temperatura en quirófano y también cubrir las extremidades y la cabeza del paciente. Recordemos algunas cuestiones básicas en cuanto a la farmacocinética y a la farmacodinámica del pediátrico. La absorción tiene un vaciamiento gástrico más lento hasta los 6-8 meses, después es similar al del adulto. Como dijimos anteriormente, la piel, que es fundamental para la pérdida de calor, en el uso de sobre todo de los anestésicos locales, como se pueden utilizar el EMLA, tiene aumentada la absorción y también con antisépticos como la clorexidina. El pediátrico tiene un volumen de distribución aumentado, vamos a ver que tiene un porcentaje de agua corporal total, sobre todo los lactantes. Tiene una disminución de la grasa y el músculo, como proporción del peso corporal, sobre todo en los neonatos, disminución de la albúmina y de las glicoproteínas alfa-1. En cuanto al metabolismo, hay una disminución del metabolismo en los recién nacidos, la mayoría de las enzimas también están disminuidas y hasta los 6 meses hay una función renal que es inmadura y a los 2 años ya tiene el nivel de función renal como un adulto. También para repasar, la van a tener a la tabla en cuanto a los signos vitales, la presión sistólica adaptada a los prematuros y a los recién nacidos términos, los signos vitales de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión sistólica, diastólica y adecuado a cada percentilo. Esto está dentro de las guías y las tablas, también para cuando tengamos que evaluar un paciente que tengamos de cierta edad, si tanto sea término o pretérmino, entramos y vemos cuáles son los signos vitales para ese paciente. Algunas consideraciones que nos van a ayudar, ahora vamos a ver algunos valores y referencias sobre los dispositivos para la vía aérea y cómo acceder a la vía aérea. Repasamos básicamente algunas cuestiones importantes en el pediátrico. Recordar que tiene una tasa metabólica más alta, lo que va a hacer que desature más rápido
a su vez se obstruye mucho más rápido. La cabeza grande, como siempre decimos, tiene una cabeza grande, una boca chiquita, una lengua grande. En cuanto a la cabeza grande, siempre recordar que es bueno ponerle un anillito en vez de almohada y reforzar detrás de los hombros para la posición. No tiene cornetes nasales desarrollados como el adulto. Vamos a ver que el tubo que vamos a elegir para intubación nasal va a ser del mismo tamaño que usaríamos para una orgástrica. El piso de la boca es suave y es más comprimible, muchas veces se obstruye muy fácil cuando nosotros hacemos la maniobra con nuestros dedos. El ángulo mandibular también es más obtuso, 140 grados, como dijimos hoy, la lengua es más grande en relación a una boca más chiquita y a una laringe que es más alta, a la altura de C3, nosotros los adultos la tenemos a la altura de C5, una epiglotis alargada y en forma de U, que es más pequeña, a diferencia de los adultos, la epiglotis no es y la glotis no es el lugar más estrecho, sino que es el cricoides, que tiene una parte posterior más estrecha, que hace que sea una forma elíptica y bien circular. Esto tiene como positivo que cuando nosotros vayamos a colocar un tubo endotraqueal sin balón, esta parte, que es la más estrecha de la vía aérea en el anillo del cricoides, va a hacer que el tubo selle y prácticamente no tenga fugas si es el tamaño adecuado. En cuanto a la tráquea, es más suave y más comprimible, digamos, se obstruye mucho más fácil y como sabemos, la caja torácica, sobre todo en los lactantes, es más suave y más flexible. Un indicador importante de obstrucción de la vía aérea y dificultad de la laringoscopía es la micrognatia, sobre todo porque vamos a tener, cuando un paciente tiene micrognatia, como por ejemplo el Pierre-Robin, que habíamos visto en una clase, tiene poco espacio para que se comprima la lengua y se haga la visión directa de las cuerdas vocales. En cuanto a la laringoscopía, a diferencia de los adultos, que nosotros en los adultos utilizamos la posición de olfateo, en los niños lo que hacemos es solo extender la articulación atlantoaxial. Nada más que eso. Lo que nombramos anteriormente, la laringe en los pediátricos, no sé si ven la flechita, está más alta a nivel de C3, que es lo que hace que se obstruya mucho más fácil, y en el adulto está en nivel de C5. Lo que hablamos de la posición, si podemos poner un arito mejor, si podemos darle un poquito de superficie a la parte inferior del cuerpo. Algo importante para recordar, que vamos a ver más adelante, vamos a tener complicaciones como el laringoespasmo, el croup, algunas complicaciones que se relacionan también al diámetro de la vía aérea, los pediatras mucho menor de la vía aérea, pero el edema es prácticamente el mismo. Acá no sé, el mismo edema que nosotros tenemos en un adulto, que aumenta 0,5 milímetros de diámetro, la pared en este caso, de la vía aérea superior, en un pediátrico nos va a comprometer casi un 50% del flujo. Entonces, el mismo edema para un pediátrico, para un adulto, nos va a aumentar mucho las complicaciones en la ventilación y sobre todo va a generar resistencia en la vía aérea. Algunas indicaciones para los tubos endotraqueales sin manguito, cuando nosotros sospechamos de una estenosis subglótica, en los neonatos menores de 3 kilos, cuando tengamos una vía aérea dificultosa y necesitemos un diámetro interno más grande, sobre todo para utilizar un fibroscopio, como les puede pasar si tienen que hacer, por ejemplo, la toma de muestra en otorrino, y los niños que ya vengan con un CRUB. Importante de los tubos sin manguito, como dijimos anteriormente, el anillo del cricoides es la parte más estrecha y es de forma elíptica, entonces cuando nosotros pongamos un tubo endotraqueal sin manguito del tamaño adecuado, va a coaptar y no va a tener fugas. Obviamente puede llegar a tener fugas, comparado, un cuadrito este lo pusimos para comparar las ventajas y las desventajas de tener el tubo con balón o sin balón. Cuando nosotros tenemos el tubo con balón, obviamente que estas fugas no las vamos a tener porque las sellamos con el baloncito. Tampoco vamos a tener problemas con la PIP y ni tampoco vamos a tener problemas con la curva de capnografía. Recordar que no son estandarizados la fabricación de los tubos y puede ser que nosotros estemos acostumbrados a usar, por ejemplo, un tubo de una medida 3,5 de una marca, y cuando nos cambian de marca, algunas cosas que pueden variar de un tubo a otro es que la distancia del balón hacia el bisel del tubo
puede cambiar de una marca a otra, el tamaño del balón puede cambiar, o el grosor del balón puede cambiar, y la marca de la base. Son tres cosas importantes. Ha pasado muchas veces de que cambian la marca de los tubos, y por ejemplo, el hecho de que el balón sea más grande, aunque esté desinflado, sea más grande, puede generar problemas en la vía aérea y desarrollar una lingoespasmo o un croup. Tamaño aproximado de los tubos sin balón y con balón, como dijimos anteriormente, volvemos un segundito para atrás, menores de 3 kilos, vamos a utilizar tubos sin balón, empezando desde un 2,5 para un prematuro menor de 1,5 kg, hasta 3 kilos un tubo 3, un neonato a término también va a tener un tubo 3, y a partir del año comenzamos con tubos 3 a 3,5 con balón, y los mayores de 2 años tenemos las tablitas para aproximarnos, que es la edad dividido 4 más 4. Eso es para los sin balón, y la edad dividido 4 más 3,5 es la formulita para los tubos con balón. En cuanto a las ramas, bueno, a las palas que nosotros vamos a utilizar, se aconseja utilizar la rama de Miller hasta los 2 años, y de los 2 años en adelante podemos utilizar Miller o Macintosh. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a usar más la rama de Macintosh, pero en los prematuros y en los neonatos hasta los 2 años utilizamos ramas de Miller de 0 a 1. Distancia de inserción, que es el tamaño del tubo, dividido 3, perdón, por 3, por ejemplo, un 7 debería Gonza, se cortó el audio. quedar a 21. Gonza, se corta, no sé si podés estar más cerca de... En la comisura en un adulto, pero cuando... ¿Gonza? ¿Gonza? Ah, ok. Bueno, les decía que la distancia de inserción varía de un punto por año hasta llegar a mayores de los 16 al 18, y ahí utilizamos la formulita que es tamaño del tubo por 3 para aproximarnos. Algo importante, el tamaño del tubo siempre queda ajustado a la edad, no varía el tamaño del tubo con la edad. Lo que sí varía con el paciente, por paciente, porque por ejemplo podemos tener un paciente que pese 10 kilos o que pese 15 kilos, por la edad no va a variar, pero sí varía la distancia que va a tener a la carina. ¿Qué quiere decir esto? El cricoides siempre se correlaciona con la edad que tiene el paciente, pero no así la distancia a la carina. Entonces, si tenemos un paciente más chiquito, va a tener una distancia más corta. No sé si me explico. Para las máscaras laringeas, algo importante para el uso de la máscara laringeas es que las guías de vía aérea dificultosa en pediatría recomiendan, como una vía aérea dificultosa predicha, como primera opción, utilizar una máscara laringea, hacer una anestesia general, utilizar una máscara laringea y pasar un tubo a través de la máscara. Eso es lo que se recomienda, por eso van a ver que en este gráfico está la correlación que tiene el tamaño de la máscara laringea al tubo que nosotros querramos pasar con y sin balón. En las máscaras laringeas más chiquitas, por ejemplo en una máscara laringea 1, hay que pasar un tubo 3,5 sin balón. En la 1,5, un 4 sin balón, y a partir de la 3 recién arrancamos a pasar tubos con balón por el tamaño, por el diámetro que tiene la máscara laringea. Importante, dos cositas que muchas veces utilizamos en otorrino o en odonto: los tubos nasales, como dijimos en pediatría, no están desarrollados los cornetes, van a tener el mismo tamaño, a diferencia que en los adultos nosotros bajamos generalmente 1 o 2 puntos al tamaño que utilizaríamos orotraqueal. En pediatría se utiliza el mismo tamaño orotraqueal que nasal. Y en cuanto a los preformados, también los tubos preformados también van a tener la misma medida. No sé si alguno
los ha visto, no puse ninguna foto, no me di cuenta de poner, son un tubito que puede venir con una curva, tiene el mismo tamaño y la misma distancia de inserción. Muchas veces, si nos queda el tubo flojo, si es un preformado y queda la comisura de la boca lejos de la curva, lo único que se hace es poner gasas. Pero la distancia de inserción que está en este cuadrito y el número de tubos que está en este otro es el mismo y es acorde a la edad. Se usan esos tubos bastante para, no sé, fisuras de paladar, labio leporino, cuando tienen que trabajar en la boca y el tubito tiene que quedar para abajo, se usan bastante esos tubos. Bien, esos tubos que dice Mano que se usan bastante, muchas veces le voy a aclarar porque muchas veces yo lo he visto, que ponen el tubo y lo progresan hasta donde tiene la curva. O sea, hasta donde tiene la curva lo progresan en la comisura de la boca. Y no, hay que ponerlo, como tenemos en la guía, según el tamaño del tubo y según la edad del paciente, fijarlo y después si sobra hasta la curva, entre la curva y la comisura queda espacio, colocar un relleno. En cuanto a la laringoscopía directa, sabemos que no hay que usarlo como primera técnica en la vía aérea dificultosa, tiene una tasa de éxito del 5%, o sea, ir a hacer una laringoscopía directa en un paciente con una vía aérea dificultosa no va a funcionar. Se puede utilizar el videolaringo o la fibra óptica o un fibro para hacer el primer intento. Lo que también es importante y que por eso las guías recomiendan utilizar en una vía aérea dificultosa en pediatría es la máscara laringia, es porque hay mucho menos incidencia, no sé si llegan a ver a la derecha, la incidencia de complicaciones, sobre todo laringoespasmo y broncoespasmo, al utilizar el tubo o al utilizar la máscara laringia que está en azul como primera opción ante una vía aérea dificultosa. Tenemos casi un 15% de complicación o de laringoespasmo y casi un 10% utilizando un tubo, y con la máscara laringia no llegamos ni a un 5 y a un 1%. Por eso es importante conocer esta maniobra. Ponemos la máscara laringia, pasamos el tubo a través de la máscara. Recordar también la complacencia que tiene el circular. Esto no está en la guía, pero a modo de repaso, se pierde 7 mililitros por cada centímetro cúbico de agua de distensibilidad dentro del circular que nosotros utilizamos en adultos. Este ejemplo que puse acá es en un circular de adultos, te puede hacer la misma formulita en una de pediatría. Si nosotros hacemos el cálculo, en 20 centímetros perdemos 140 mililitros. Entonces, si tuviéramos que ventilar por volumen control a un paciente pediátrico que queremos pasarle 60 mililitros, tendríamos que configurar el volumen corriente a 200 mililitros. Es por eso que ahora vamos a ver que debemos cambiar el circular y debemos utilizar, sobre todo en esta modalidad, presión control para evitar que suceda esto. En cuanto a los inductores, similar a los adultos, nada, recordar que hasta los 2 años vamos a utilizar dosis más altas y van a tener un efecto más breve, obviamente por lo que hablamos anteriormente, por la distribución y el metabolismo. La dosis del propofol, 2 a 3 miligramos kilo, ketamina 1,2, etomidato 0,203 y tiopental, bueno, no usamos. En cuanto a los relajantes neuromusculares, Suxi hasta 3 miligramos kilo en neo, hasta 2 miligramos en los niños, y se puede utilizar 5 miligramos kilo para una secuencia rápida cuando no tenemos una vía de forma intramuscular. El rocuronio 0,3 en neo, que dura unos 45 minutos, 0,6 que dura también 45 minutos en niños, y 1,2 para secuencia rápida nos va a durar 75 minutos. Las dosis del becuronio, pancuronio y atracurio son las mismas que en el adulto. En cuanto al midazolam, también está la tabla de equivalencias, porque van a ver que en muchos lugares se usa como premedicación también, no solamente de forma endovenosa, sino que de forma orogástrica, incluso nasal y rectal. Vienen todas las presentaciones y se puede hacer incluso intramuscular. En cuanto a los sedantes, los más comunes, el que utilizamos nosotros, son la dexmedeto y la clonidina. Se puede hacer una dosis de carga de 0,1, perdón, me faltó ahí, a 2 gamas kilo en 10 minutos para dexmedeto, hasta 0,7 a 1 gama kilo hora de mantenimiento, y de clonidina de 1 a 2 gamas kilo como sedación. Eso muchas veces lo utilizamos con los pacientes quemaditos o que se va a hacer una tole. Recordar importante, nosotros pusimos la tabla dentro de la inducción de los relajantes, pero muchas veces no es necesario relajar al paciente,
porque al tener los tejidos más elásticos, está comprobado que podemos lograr un buen plano de sedación con un buen plano de relajación muscular solamente con el uso de los agentes volátiles. Los pediátricos alcanzan una concentración mucho más rápido y se puede utilizar una dosis mucho más grande del anestésico volátil sin perder o sin tener una depresión cardiovascular como sucede en los adultos. Generalmente, o hace muchos años, se utilizaba de a poco la inducción con los agentes volátiles, por ejemplo con el alotano, se iba empezando de a poquito y se subía, incluso hoy en día todavía se ve algunos anestesiólogos que lo hacen, porque disminuía las complicaciones. El sevoflurano, que es el que más utilizamos hoy en día para hacer las inducciones dentro de los agentes volátiles, no tiene esas complicaciones y debería incluso utilizarse al 8% para disminuir las etapas excitatorias del paciente y lograr una concentración adecuada. En cuanto a las ventajas y desventajas de relajar o no relajar a un paciente pediátrico, las ventajas son que brinda una buena condición de intubación, muchas veces no es necesario, perdón, las ventajas de utilizar el agente volátil, muchas veces no es necesario en la cirugía tener una relajación tan amplia. Obviamente que disminuimos los efectos secundarios que tienen los relajantes y en muy pocos casos es necesario lograr este plano en pediatría. Como dijimos recién, no es necesario aumentar progresivamente la concentración del sebo, sino que se puede utilizar a la dosis máxima, al 8%, para aumentar la inducción, el tiempo de inducción, para cortarlo, digamos, y para disminuir los efectos excitatorios. Esto es lo que hablábamos que antes se hacía con el alotano. Mantener el sebo al 8% hasta que alcance el nivel más profundo y hayan terminado las etapas excitatorias. Esto es importante. Causa de agitación al despertar. Una vez que hicimos la inducción, algunas cosas que pueden hacer que el paciente se despierte, el paciente pediátrico se despierte agitado: dolor, que tenga la vejiga llena; el entorno desconocido, sentirse mal o fuera de sí; el padre no presente, que esté hambriento; la hipoxia; el delirio. Y sobre todo, la inducción difícil. Si el paciente se durmió muy excitado, es probable que se despierte más excitado. Las guías recomiendan utilizar agonistas alfa-2 para evitar estas complicaciones, sobre todo en los pacientes que han tenido una inducción difícil. Criterios de alta: muchas veces tenemos cirugías o procedimientos que son ambulatorios y debemos dar de alta al paciente. Importante que el paciente esté despierto, que tenga los signos vitales apropiados y sature bien, que no tenga dolor, que tolere los fluidos, pues sobre todo que no tenga náuseas y vómitos, que no tenga CRUP ni obstrucción respiratoria, y que el padre tenga los signos de alarma, que pueda tener movilidad y las instrucciones de acuerdo a cada procedimiento. En cuanto a las náuseas y vómitos... Un comentario ahí. Sí. Las guías nuevas de cirugía ambulatoria, viste que siempre dice que tienen que tolerar comida o bebida, sobre todo. Lo que dicen las guías nuevas es que si el nene no tiene ganas de tomar nada, que igual que no tome, que se vaya a la casa, que no le estén como encima para que tome algo a ver si lo tolera. Si no tiene náuseas ni nada, se puede ir tranquilamente. Bien, perfecto. Sobre todo lo que yo leía que es importante de las náuseas y vómitos, que el paciente no presente náuseas, no se vaya con náuseas a la casa, porque puede complicar el procedimiento. El paciente a raíz de lo mismo que pasa con la obstrucción de la vía aérea, a raíz de la tos o del intento del vómito, puede generar hemorragia, puede generar complicaciones de la vía aérea, entonces no debería tener ni náuseas ni tos, pero no necesariamente, como dice Manu, tiene que salir tomando líquidos. Factores de riesgo para náuseas y vómitos: algunas consideraciones para pediatrías: el utilizar agentes volátiles, el exceso de opioides, que tenga más de 3 años, obviamente que tenga antecedentes de náuseas y vómitos, que sea postpuberal, una chica, que el procedimiento haya sido más de 30 minutos en una corrección de estrabismo, que se haya reparado una hernia umbilical, una orquidopexia, las orejas o una amigdalectomía prominente. Este es un cuadrito que me pareció interesante de la frecuencia de náuseas y vómitos. Acá vemos que en los mayores de 3 años aumenta hasta llegar a más de un 30%, y después de la adolescencia baja
incluso cuando terminan la edad escolar, que es más o menos a los 18 años, ya es considerado igual que los adultos la incidencia de náuseas y vómitos. Pero importante, de los 3 años a los 15 aproximadamente, tienen mayor incidencia de náuseas y vómitos. Antieméticos similares a los de los adultos, dexametasona de 0,0625 a 0,15 como profilaxis, metoclopramida como tratamiento, ondansetron como profilaxis, droperidol, tropicentron y aprepitant como profilaxis. Incluso el aprepitant se puede hacer por vía oral. Dos cositas para hablar de laringoespasmo. Es una de las complicaciones más frecuentes y, como todos sabemos, es la causa de paro cardíaco más frecuente en pediatría. Depende del paciente. Si el paciente ya tiene antecedentes de ser hipersensible, tener asma, ser un fumador pasivo, tener tos nocturna, sibilancias o antecedentes familiares, tiene más probabilidades. Del procedimiento, que haya sangre o secreciones en la vía aérea superior o que tenga una vía aérea comprometida, va a aumentar la incidencia, la estimulación quirúrgica repentina, una inducción por tiopental, también en vez de propofol como agente de inducción, el deflorano también como agente de mantenimiento, un manejo invasivo de la vía aérea, sobre todo en los procedimientos donde se utiliza la fibrobroncoscopía y se irrita la vía aérea, y no hay diferencia en la extubación entre un paciente bien despierto o bien dormido. Lo que dicen las guías es que los dos extremos tienen la misma incidencia. O sea, si el paciente está bien dormido o está bien despierto, no va a cambiar la incidencia del laringoespasmo. En cambio, si intentamos despertar o extubar a un paciente en un plano intermedio, o por ejemplo lo estimulamos en un plano intermedio, aumenta la incidencia del laringoespasmo. A modo preventivo, lo que dijimos hoy, extubar al paciente en un plano bien profundo, obviamente que el paciente tiene que estar ventilando en cuanto a frecuencia y volumen adecuado, o bien despierto. Uno de los factores dijimos que eran las secreciones, entonces aspirar antes de sacar el tubo es importante, y dos cosas que están comprobadas que sirven como profilaxis es la lidocaína antes de la extubación, 1 miligramo kilo, disminuye la incidencia del laringoespasmo, y el propofol de 0,5 a 1 miligramo kilo antes de retirar el dispositivo también, no solamente disminuye la incidencia del laringoespasmo, sino que disminuye la incidencia de agitación. Obviamente que hay que tener muy de cerca a este paciente porque va a ser un paciente que va a tardar en recuperarse. En caso de tener este evento, las dosis las tenemos también en la tablita, pero recordar a modo rápido, hacer una tracción mandibular CPAP con oxígeno al 100%, profundizar al paciente y succi cuando el paciente empieza a desaturar. Profundizar nos referimos a 1 a 2 miligramos kilo de propofol, darle un buen plano de sedación, y no necesariamente hay que utilizar succi en todos los pacientes o ponerle un tubo a todos los pacientes, sino que si el paciente empieza a desaturar y no recupera una vez que traccionamos, hicimos el CPAP y profundizamos el plano, ahí sí lo deberíamos recordar. Importante, algo que no lo pusimos acá, pero importante, algo que molesta o que genera más laringoespasmo, es la sobredistensión de los dispositivos. La máscara laringia se infla como máximo a 40 centímetros de agua y el tubo endotraqueal se infla como máximo a 20 centímetros de agua. No en todos lados hay los relojitos para medir, pero bueno, es importante tener esa referencia. Más allá de que tenemos una estimación en cada uno de los dispositivos de cuántos mililitros hay que utilizar para insuflar, nunca en la máscara laringia pasar los 40 y nunca en los tubos pasar los 20. También importante recordar que estos fenómenos que nosotros vemos en la vía aérea por sobreestímulo, van a generar, en el momento van a generar edema, estridor, laringoespasmo o el CRUP, que ahora lo vamos a repasar, eso a corto plazo. Pero a largo plazo, por más que sea una cirugía corta o por más que haya sido un procedimiento corto, puede generar una estenosis subglótica. En cuanto al CRUP, que se va a manifestar como tos, va a tener el paciente, y estridor en la extubación, tratamiento,
dexametasona 0,5 a 0,6 miligramos kilo, adrenalina nebulizada, que puede ser en dos formas, la que viene para la solución del nebulizador al 0,05 mililitros kilo, y la adrenalina que nosotros tenemos con la preparación de 0,5 mililitros kilo. En cuanto a la resucitación del paciente, en cualquiera... Gonza, Sí, Marce. la diapositiva de recién, Sí. me parece o sea, decir que para sacarle el tubo y que no tenga un laringoespasmo, ponerle propofol 1 miligramo kilo, es casi peligroso, qué sé yo, como que no sé si estaría como hacerlo de rutina. Por ahí el paciente que vos sabés que lo hizo, que se puso negro en una cirugía anterior y querés prevenirlo, por ahí sí, no sé, pero sí sepan que el laringoespasmo, si lo tienen, el propofol, si ustedes lo vuelven a poner en plano con una dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo, ahí sí, de propofol, el 60% de los laringoespasmos, si ustedes vuelven a ponerle propofol, porque ¿qué intentás hacer? Que respire y que se despierte, no. Le ponen propofol, el 60% revierte con el propofol solo. Después la lidocaína, 1 miligramo kilo endovenoso, también ayuda al 30%, más o menos es la estadística, el 30% también lo va a revertir. Y también la lidocaína al 5% en spray. Si ustedes le ponen agarran el laringo, le hacen un spray, 2 o 3 puffs de lidocaína al 5%, eso también tiene una gran tasa de éxito porque relaja las cuerdas vocales, no se irritan, ¿sí? Entonces, pero ponerle el propofol antes de sacarle el tubo, es como sacarle el tubo a un paciente que va a seguir dormido. Bueno, Bueno, no sé. Marce, una de los momentos en que lo mencionaba o lo recomendaba es, por ejemplo, si el paciente tuvo tos, o sea, estando con el dispositivo, o con una máscara laringea o con la máscara facial recién extubado, en cualquiera de esas dos situaciones, lo que vos decís, Marce, intentó tener tos o un estímulo de vía aérea superior, enseguida profundizarlo porque dice que eso puede ser una señal de laringoespasmo. Entonces, esto mencionaba esta dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo, si nosotros vemos que el paciente hace una tos con el dispositivo puesto o una vez que extubamos y estamos con la máscara facial. Bien, o sea que en casos puntuales, no como prevención, Sí. antes de sacarle el tubo le mete 1 miligramo kilo de propo, o sea, suena como mucho, pero bueno, puntualmente en esos casos está bueno tenerlo como profiláctico del propofol. Sí. Sí, como tratamiento es fantástico. Ujú. Genial, gracias, Gon. Bueno, Y acuérdense volvemos la un cachito. lidocaína en PAP. Bien. Volvemos un cachito a lo que dijo Marce, que está perfecto. Obviamente, si la tracción mandibular, el CPAP y profundizarlo no funcionó, la relajación con SUPSI está indicada y no siempre poner un tubo de rutina. Quizás solamente con la profundización y haberlo relajado, lo esperamos un ratito y es suficiente. Presión En positiva no le dice nada, ¿Cómo? la presión positiva. Sí, por eso acá lo vuelvo un segundito atrás. Lo primero, CPAP, tracción dice. mandibular, CPAP y con oxígeno al 100%. Bien, porque muchos dicen que la presión positiva te va en contra del funcionamiento fisiológico de las cuerdas vocales, porque se abren hacia, hacia, eh, En expiración. hacia proximal, claro. Entonces la presión positiva le hace un movimiento antifisiológico, porque se cierran hacia caudal. Entonces, pero bueno, yo personalmente, ese es el orden. Lo profundizo, le hago presión positiva, la lidocaína, y si no sale, Suxi, y bueno, y lo espero. Intubación, porque si vuelvo a intubar, está bien, es cuando la última, pero bueno, ese sería el orden. Yo sí le hago presión positiva. Otros te van a decir, no, que estás haciendo algo antifisiológico haciéndole El presión fundamento, positiva. Marce, de que lo que dicen las guías, el fundamento además de la presión positiva de utilizar CPAP, es que cuando haga un esfuerzo inspiratorio y haya apertura, va a tener una buena ventilación. Ese es por ahí el fundamento de mantener una presión positiva o tener el CPAP puesto con oxígeno al 100%. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, algunas de las indicaciones de resucitación, ahora vamos a ver a continuación, hay un montón de situaciones que nos pueden pasar, pero siempre que vayamos a enfrentarnos a una crisis en pediatría, lo primero que hay que hacer es detener la infusión de lo que estemos utilizando, más allá de que ahora vamos a ver algunas de las causas de las crisis,
pero importante, ventilar con oxígeno al 100%, y acá tenemos algunas de las drogas que utilizaríamos en caso de ser necesario para una resucitación. Adrenalina, una gamma kilo, importante, como lo hablamos el otro día con la adrenalina, siempre se titula la adrenalina. Atropina, máximo 20 gamas kilo por cada dosis, con una dosis máxima de 1 miligramo kilo y 2 miligramos kilo en adolescentes. Bicarbonato, la corrección según el estado ácido-base, de 1 a 2 miliequivalentes por kilo, y recordemos la formulita del exceso de bases por el peso dividido 4, o en el niño, exceso de bases por el peso dividido 6, y en el adulto el exceso de bases por el peso dividido 10. La corrección de calcio, depende si es cloruro o gluconato, están las tablitas de corrección también de potasio, adenosina, lidocaína, amiodarona, magnesio, que lo pusimos dentro de la guía de resucitación, porque es de indicación, recuerden la torsada de punta, 25 a 50 miligramos, máximo 2 gramos, y la glucosa para hipoglucemia, 0,5 mililitros kilo, en un dextrosado al 50 o 2,5 en un dextrosado al 10%. Ahora vamos a ver algo también de la importancia de la glucosa. En cuanto a los fluidos, la regla para el mantenimiento es 4-2-1, es una regla muy sencilla, muy básica, que en los primeros 10 kilos que pesa el paciente vamos a infundir 4 mililitros kilo, en los siguientes 10 kilos van a ser 2 mililitros kilo, y los siguientes kilos a partir de los 20 va a ser 1 mililitro kilo. Por ejemplo, si el paciente pesa 30 kilos, vamos a utilizar primeros 10 kilos, 4 mililitros kilos, que van a ser 40 mililitros, de 10 a 20, otros 20 mililitros, ahí van 60, y 10 mililitros kilos hasta llegar a los 30 kilos, 70 mililitros. No sé si se entiende, ese va a ser el cálculo para una hora. En cuanto a la dextrosa, al 10%, recuerden que los recién nacidos y los lactantes tienen una menor reserva de glucógeno y tienen una menor glucogenogénesis, entonces es necesario realizar infusiones de dextrosa al 10%, 4 miligramos kilo, y en mililitros serían 2,5 por el peso en kilos. Por ejemplo, un chiquito de 3 kilos necesita al menos 7,5 mililitros de dextrosa al 10%. Las pérdidas de fluidos insolutos se dan un 50% por riñón y el otro 50% por intestino, tracto respiratorio y piel. Como había dado Marce la clase de vía central, importante recordar que cada paciente tiene una profundidad para la vía central. En el caso de los pediátricos es un 10% de la altura. Por ejemplo, un niño que mide 80 centímetros va a ser para una yugular interna derecha 8 centímetros. Acá tenemos la tabla con los calibres según el peso para pediatría: menor de 10 kilos, 4 French, de 10 kilos a 20, hasta 5 French, hasta 40 kilos, 5 French, y mayor de 40 kilos o mayor de 12 años, 7 French. Y algo que también dejamos es el calibre de los PIC, que hoy en día se pone mucho, que son como si fuese una guía central, pero periférica, también el calibre de acorde al peso. Recordar, importante, que el agua corporal total, o el peso del agua corporal total, en un recién nacido es más de un 70%, y en un niño a los 2 años llega a un 60%. Por eso es importante el mantenimiento de la fluidoterapia. En cuanto al volumen de sangre, en mililitros kilos, aproximadamente, un prematuro tiene 100 mililitros kilo, un recién nacido 90, los bebés y niños hasta 80, y un adulto 70. Hasta los 6 meses, la pérdida de sangre permitida la vamos a hacer con la formulita de la hemoglobina inicial sobre la que nosotros buscamos. Sobre la hemoglobina inicial nos va a dar el volumen de sangre que debemos pasar. Sangre entera, 6 mililitros kilo, aumenta la hemoglobina 1 gramo por decilitro. Los rojos, 4 mililitros kilo, aumenta la hemoglobina 1 gramo por decilitro. Las plaquetas, de 5 a 10 mililitros kilo, aumentan a 50.000 a 100.000 plaquetas, 100.000, perdón. Plasma fresco, 10 a 15 mililitros kilo, aumentan un 20% los factores, y los crioprecipitados, de 1 a 2 unidades kilo, aumentan de 60 a 100 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Importante recordar que cuando utilicemos las transfusiones que generan hipocalcemia por el quelante de calcio, que es el citrato, vamos a tener que corregir según el calcio iónico del paciente
si es cloruro o gluconato, 10, 20 o 30 miligramos kilo, o 30, 60 y 90 miligramos kilo. En cuanto a los vasoactivos, las dosis son similares a las del adulto, también se titulan, como dijimos hoy, en algunas consideraciones que no vemos en nosotros a diario o que no vemos en adultos, como por ejemplo las prostaglandinas E1, la dosis de mantenimiento. Por ahí nos llega un paciente para una cirugía cardíaca con una bomba de infusión, recordar que es de 0,01 a 0,1 gamma kilo minuto, y que muchas veces es necesario intubarlo porque puede aparecer apneas arriba de las 0,05 gamas kilo minuto. Otra de las drogas que nosotros no utilizamos o no disponemos es la milrinona, que hoy hablábamos con Marce, de 50 a 100 gamas kilo como dosis de carga, y de 0,25 a 1 gama kilo como infusión continua. Y recordar que en el caso de utilizar nitroprusiato, de 0,5 a 10 gamas kilo minuto, evaluar las señales de toxicidad. ¿Cuáles son las señales de toxicidad? Recordar que el nitroprusiato se metaboliza y puede generar cianuro. Esto va a dar que el paciente se ponga acidótico, que el paciente tenga náuseas y vómitos, incluso que pueda tener convulsiones. El resto de los vasoactivos similares a los del adulto. En cuanto a la cardioversión y a la desfibrilación, en las taquicardias supraventriculares o ventriculares, 0,5 Joule kilo en modo sincrónico, y se puede ir aumentando hasta 2 Joule kilo. En cuanto a la desfibrilación, para la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, 2 a 4 Joule por kilo. O sea, se empieza con 2 y se puede subir hasta 4 joules por kilo. Algunas de las causas más comunes de paro cardíaco en pediatría, las cardiovasculares, generalmente se dan en los neos, arritmia, hemorragia, insuficiencia cardíaca, pero lo que dijimos hoy, la principal causa son las obstrucciones en las vías respiratorias y el laringoespasmo en los lactantes y en los niños, son de causa respiratoria. Algunas de las posibles correcciones ante un paro cardíaco, lo mismo que los adultos, las H y las T, hipoxia, si nosotros no revertimos un laringoespasmo, va a generar bradicardia y se va a parar. Obviamente que satura bradicardia, se para. Hipotermia, muchas veces los pacientitos que han tenido una exposición ambiental o que tuvieron un accidente o que tuvieron, no sé, una inmersión prolongada, van a tener hipotermia, y cuando tengamos un paro cardíaco y nosotros querramos desfibrilar a ese paciente, no van a ser eficaces las desfibrilaciones cuando el paciente tenga menos de 32 grados. Por eso es importante calentarlo. Hipovolemia, hasta 20 mililitros kilo es la dosis para reanimar en cuanto a volumen a un paciente, además de la corrección por los hemoderivados. Hiperpotasemia, hipopotasemia, hipocalcemia, y son algunas de las otras anormalidades metabólicas. Acá tenemos un ejemplo de las tablitas que tenemos para las correcciones metabólicas. En el caso de la hiperpotasemia, pues lo podemos hacer con cloruro de calcio, con gluconato de calcio, hiperventilando, utilizar salbutamol y la solución polarizante, que acá tenemos cómo se prepara y cómo se pasa. Neumotoras a tensión y taponamiento cardíaco, que son los dos fenómenos que nos van a dar una actividad eléctrica sin pulso y que necesitan resolverse inmediatamente. Los tóxicos, algo siempre a sospechar en pediatría, la infusión o la dosis tóxica de los anestésicos locales, que ahora la vamos a repasar, y recordar que la dosis de la emulsión lipídica de 2 mililitros kilos para pediatría y 0,2 mililitros kilo hora es el mantenimiento. Y los fenómenos tromboembólicos como la última T. Si bien no está dentro de las H y las T, recordar que los quemados necesitan la reposición de volumen a través de la fórmula de Parkland, 4 mililitros por kilo por la superficie quemada del paciente. Eso se pasa el 50% en las primeras 8 horas y el 50% en las próximas 16 horas. Shock anafiláctico o anafilaxia en la pediatría, similar en adulto. Las causas son los relajantes, los antibióticos, el látex y el contraste. Esos son los 4 principales causantes de shock anafiláctico o de anafilaxia. Lo mismo que dijimos al principio, cortamos todas las infusiones, oxígeno al 100%, un bolo de líquido de 20 mililitros kilo y adrenalina como primera opción. Se puede utilizar corticoides como hidrocortisona 2 a 3 miligramos kilo, y antihistamínicos como difenidramina, ranitidina. Como antihistamínicos las mismas, lo que hablamos recién, antihistamínicos como difenidramina, ranitidina y famotidina.
Analgesia, también a modo de recuerdo o repaso, cuáles son las dosis de los analgésicos no opioides: paracetamol, ibuprofeno, dipirona, ketorolac y ketamina en dosis analgésicas. Y de los opioides, fentanilo, hidromorfina, que nosotros no tenemos, pero en algunos lugares puede haber, morfina, remifentanilo, tramadol y metadol. Recordar las dosis tóxicas de los anestésicos locales. En pediatría, la lidocaína 5 miligramos kilo y con EPI 7 miligramos kilo, la bupi y la ropi 2,5 miligramos kilo y con EPI 3 miligramos kilo. Como coadyuvantes se pueden utilizar para los anestésicos locales los bloqueos: fentanilo 1 gama kilo, clonidina 2 gamas kilo y morfina de 20 a 50 microgramos kilo. Algo también para recordar: la altura del bloqueo caudal y el volumen a infundir: 0,5 mililitros kilo para un bloqueo sacro, por ejemplo, para una cirugía de una circuncisión, 1 mililitro kilo para un bloqueo a la altura del ombligo, que es T10, para una hernia, una orquidopexia, y 1,5 o 1,25, también aparecen los dos valores en las guías, para un torácico medio. Por ejemplo, para un abdomen superior, una cirugía que tenga arriba de T10. Bueno, hasta ahí creo que repasamos las tablas o los conceptos más importantes. Hay muchas más, como les dije hoy: diuréticos, antibióticos, muchas tablas más, pero por ahí es medio engorroso que las leamos. A medida que vean o que consideren que hay que agregar algunas más o que actualizar, las agregamos o las actualizamos. ¿Dudas, preguntas, chicos? Gonza, muy buena, muy completa y nada, estos son todas tablitas que está bueno tenerlos siempre a mano porque se ve todos los días en la práctica y muchas veces te olvidas. Y nada, tener la ayuda mental, el otro día estábamos hablando de esto con De Biasi, es fundamental porque son 2 segundos fijarse. Bueno, gracias, Gonza. La verdad que estuvo muy buena. Creo que les va a servir mucho a los chicos, en realidad a todos. Eh, una vez yo era residente en ese segundo año y me dice un planta en pediatría: si está con dolor, está con 130 de frecuencia. Pero 130 para la edad era normal. Entonces, yo estaba con las tablitas y me iba fijando cuál era la presión normal de los pacientes según la edad y demás, y varía un montón. Y eso está bueno porque no todos lo saben, y saber si un paciente está con dolor o si es una frecuencia normal para la edad. Eso está bueno, eso te ayuda para la práctica. Después lo otro que no sé si encontraste, los valores de hematocrito según la edad. Va cambiando la hemoglobina según la edad. Entonces eso está bueno para No sé, ver si nuestros pacientes... están las tablitas. Ahora en la presentación lo único que puse fueron las correcciones, pero están las Genial. tablitas. Recuerden que hay una anemia fisiológica en el lactante, eso no lo puse en la tablita, pero está en las guías. Después de las 2 semanas se empieza a producir una anemia fisiológica que se recupera a los 2 meses. Perfecto, sí, eso también es importante, pues tiene una anemia. Este paciente no va, que lo vea el pediatra antes de que se opere. Una anemia, cuando hay que ver el hematocrito según la edad. Así que son cosas puntuales que por ahí no las manejamos porque no hacemos pediatría todo el tiempo y tampoco somos expertos. Entonces está bueno tener estos valores de base para cuando los chicos vayan al materno, por lo menos tienen esta base que está muy buena y te da más confianza para el labor. Así que, Gonza, te felicito, creo que hiciste un trabajo excelente. Y después la vamos a imprimir a la tabla y cuando vayan al materno las van a tener ahí, ¿sí? Sobre todo los que van a rotar y que nunca hicieron un pediátrico. Bueno, estoy entrando en la clínica. Les mando un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, chicos, un abrazo. Gracias. Adiós. ¿Cómo andás?